Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo instalar Visual Studio y vamos a hacer los primeros pasos para conocer en detalle lo que es la interfaz y lo que es el entorno integrado de desarrollo. Para empezar, vamos a hacer una búsqueda en Google en donde vamos a consultar por Visual Studio 2019 Community. Esta búsqueda nos va a traer al sitio de Microsoft en donde vamos a poder descargar la versión Community de Visual Studio, que es una versión gratuita. No es la versión más completa, pero es una versión que tiene todas las características necesarias para que podamos trabajar durante la cruzada. Ingresamos y hacemos clic en el botón descargar Visual Studio. Esto nos muestra una guía rápida y nos descarga un archivo que es muy livianito, que es el archivo que nosotros utilizaremos para la instalación. Hacemos clic en el archivo y vamos a abrir el Visual Studio Installer. Va a descargar los archivos necesarios para comenzar con la instalación. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es seleccionar qué características queremos instalar, ¿sí?, para poder utilizar el entorno de desarrollo. Esperamos unos minutitos que termine de descargar lo que tiene que descargar. Y comenzará con el proceso de instalación. Bien, una vez que tenemos el instalador ya listo para comenzar el proceso, nos va a mostrar un montón de opciones que nosotros deberíamos poder elegir para ser instaladas durante el proceso completo. ¿Sí? Recuerden que hasta el momento instalamos la versión preliminar del instalador. Luego que el instalador se haya instalado en la computadora, nos va a permitir instalar y mantener todas las funcionalidades que nosotros queremos para Visual Studio. Entonces nosotros vamos a elegir en principio qué es lo que queremos programar y a partir de ahí vamos a instalar un montón de funcionalidades. Por ejemplo, si queremos instalar C++, tildamos la opción de C++. Si queremos instalar el desarrollo de aplicaciones de escritorio, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta primera materia de programación 1, programación en C#, ¿no? Vamos a instalar la opción desarrollo de escritorio de .NET y la vamos a marcar para poder instalar. Además de esto, también vamos a poder instalar para poder desarrollar aplicaciones web, desarrollo con Python, con Node.js, ¿sí? Un montón de otras opciones también que nos van a permitir incluso desarrollo de videojuegos, manejo de base de datos, bueno, un montón de opciones, ¿sí?, dentro de lo que es Visual Studio. Nosotros vamos a necesitar desarrollo de escritorio de .NET. Por supuesto que pueden instalar otras opciones si lo requieren, pero tengan en cuenta que el proceso de instalación es muy largo, son componentes muy pesados y pueden demandar mucho espacio en disco que probablemente ahora no necesiten. Pero bueno, están completamente disponibles, gratuitos, y lo van a poder descargar sin ningún inconveniente. Lo mismo también paquetes de idiomas, si ustedes quisieran algunos componentes individuales, de versiones de framework, de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Tengan en cuenta que en donde dice componentes individuales, ustedes van a tener todos los paquetes de lo que es el framework de .NET, ¿sí? Van a poder descargar la última versión, que hasta el momento es la 4.8, pero también van a poder descargar otros paquetes como NetCore, que es un entorno o un framework más orientado a web. Van a poder descargar otras características como, por ejemplo, ASP.NET, MVC, desarrollo específico, bueno, un montón de otras características adicionales y bibliotecas que son muy específicos para trabajos puntuales. Consideremos entonces instalar de mínima lo que es el desarrollo de escritorio de .NET y a partir de acá comenzar la instalación, que va a demandar un rato, y luego de tener el producto instalado vamos a comenzar, ¿sí?, con la primera revisión de lo que es todo este software. Una vez que tenemos instalado ya el Visual Studio, en este caso la versión 2019, vamos a ejecutarlo a partir del icono que nos instala en el menú inicio y nos vamos a encontrar con la primera pantalla. Esta primera pantalla es una pantalla que nos va a permitir abrir un proyecto que ya tengamos, ¿sí? Nos va a aparecer una lista de todos los proyectos que nosotros hemos estado trabajando
¿sí? Periódicamente. Y además nos va a dar 4 opciones que nos va a permitir. La primera, lo que dice clonar un repositorio, es una opción que nos va a permitir acceder a código fuente que nosotros tengamos en un repositorio de código fuente en la nube, como puede ser GitHub, Azure DevOps, GitLab. Hay un montón de repositorios que se pueden utilizar para mantener siempre su código fuente actualizado. Vamos a poder, en la segunda opción, abrir un proyecto o una solución. Posteriormente veremos qué significa un proyecto o una solución y cuál es la diferencia entre ambos. Vamos a poder navegar a partir de una carpeta local y acceder a código fuente de cualquiera de estas carpetas que tengamos en nuestro disco rígido. O vamos a poder crear un proyecto a partir de una plantilla que nos va a permitir crear lo que sería el puntapié inicial a un proyecto con toda la estructura necesaria y todos los archivos necesarios que nos va a permitir comenzar. Además también esta última opción que dice continuar sin código va a abrir la versión de Visual Studio y a partir de esto nos va a dejar la estructura vacía para que continuemos a partir del menú inicio del Visual Studio, perdón, y vamos a poder acceder a estas opciones también. En este caso vamos a empezar creando un proyecto para que podamos ver bien cuáles las características o cuáles son las características del entorno integrado de desarrollo. En este caso recuerden que el concepto de IDE o entorno integrado de desarrollo hace referencia a todo el entorno, en este caso de Visual Studio, que nos va a permitir desarrollar a partir de un conjunto de funcionalidades que nos ayudan y nos hacen que el desarrollo sea mucho más fácil. No solamente la configuración visual de las pantallas en las que trabajaremos, sino también un montón de ayudas que nos van a permitir crear software de manera mucho más sencilla. Vamos a empezar a crear un proyecto. El proyecto es la unidad mínima donde nosotros vamos a trabajar y vamos a poder crear un montón de archivos y código fuente para luego transformarlo en una aplicación. La diferencia entre proyecto y solución es que una solución es un conjunto de proyectos, que estos proyectos pueden vincularse y a partir de esta vinculación crear un proyecto mucho más grande. Incluso al momento de compilar, esta solución se va a compilar en cada uno de sus proyectos individuales y estos componentes que vamos a crear, cada uno de los proyectos va a ser un componente de la solución, va a poder reutilizarse posteriormente en otros proyectos o en otras soluciones. Así que nosotros vamos a empezar con la unidad mínima, que es un proyecto, haciendo clic en crear proyecto, y nos va a aparecer una segunda ventana que nos va a mostrar un montón de opciones que tenemos a partir de la instalación que realizamos. En este caso, vamos a utilizar un proyecto de tipo aplicación de escritorio de Windows, ¿sí? El concepto es WinForms, ¿sí? O formularios de Windows, y vamos a hacerlo con el framework de .NET, que es .NET Framework, que es el framework más tradicional o estándar que nos permite desarrollar. Entonces tenemos la opción de, primero, elegir qué lenguaje queremos trabajar. Nosotros vamos a elegir C#, que es el lenguaje que vamos a trabajar durante la cursada. Esto nos va a permitir filtrar todas las plantillas para elegir la más adecuada. Donde dice todas las plataformas, vamos a poder elegir qué plataforma queremos trabajar. Vamos a trabajar en Windows. Fíjense cómo esto se va a ir filtrando, ¿no? La lista de plantillas. Y donde dice todo tipo de proyecto, vamos a poder elegir qué proyecto queremos trabajar, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder elegir justamente las plantillas específicas. Así que nosotros elegimos escritorio. Y acá nos da un montón de proyectos de escritorio. La que nosotros vamos a necesitar es la que dice aplicación de Windows Forms, .NET Framework. Esta plantilla nos va a generar la estructura mínima para poder empezar a trabajar, nos va a dar un proyecto vacío y nos va a generar todas las referencias a todas las librerías mínimas que necesitemos para poder hacer este tipo de aplicaciones, que es la que trabajaremos durante la cursada. También nosotros vamos a poder crear aplicaciones de consola muy parecidas a las aplicaciones de consola que hacíamos en C, y eso lo vamos a hacer eligiendo acá dentro de la última opción del filtro, consola, y vamos a poder crear una aplicación de consola, ¿sí? En este caso de .NET Framework. Estas dos son las dos plantillas que vamos a utilizar durante la cursada. La aplicación de consola para los primeros prácticos, y luego vamos a ir a aplicaciones de escritorio, ¿sí? Y vamos a utilizar una aplicación de escritorio de .NET Framework. El tutorial va a ser en base a lo que es aplicación de escritorio, donde veremos el conjunto de todas las funcionalidades y toda la interfaz de usuario para poder hacer uso y desarrollar software a partir de este tipo de proyectos.
Una vez que elegimos la plantilla que necesitamos, le damos siguiente. Y la siguiente pantalla nos va a pedir información sobre el proyecto. ¿Qué nombre vamos a darle al proyecto? ¿En qué ubicación de nuestro disco rígido? ¿Y qué nombre vamos a darle a la solución? Recuerden que una solución es un conjunto de proyectos. Pero también cuando nosotros creamos un único proyecto, ese proyecto va a englobarse en una solución y esta solución va a tener, por supuesto, un único proyecto. Así que vamos a poner el nombre del proyecto y vamos a poner, por ejemplo, ejemplo de IDE, ¿sí? Y fíjense que cuando nosotros le ponemos el nombre del proyecto, automáticamente nos pone el mismo nombre al nombre de la solución. Bien, elegimos qué versión del framework queremos utilizar. En este caso queda por default la 4.5, que es una de las que están más estables y que más utilizada este último tiempo, pero podemos elegir, por ejemplo, la última, en este caso yo tengo instalada la 4.7.2. Esto para este tutorial es indistinto, así que vamos a dejarlo como estaba inicialmente. Y ahora sí le damos crear. Una vez que le damos crear y esperamos unos minutos, nos va a crear todo lo que es la estructura del proyecto. Y ahí nos dejó la pantalla inicial de lo que es el entorno de desarrollo. Y sobre esta pantalla vamos a hacer una revisión de cada una de las partes y qué rol cumple cada una de estas partes dentro del proceso de desarrollo. Como vemos, tenemos un menú inicial. Este menú nos va a dar todas las opciones para poder trabajar con nuestro proyecto. Dentro del menú archivo, vamos a poder agregar nuevos archivos al proyecto, vamos a poder abrir archivos existentes, vamos a poder guardar todos los archivos que estemos trabajando, vamos a poder hacer un montón de cuestiones relacionadas con el manejo de archivos. Recuerden que un proyecto es un conjunto de archivos que están vinculados y que este conjunto de archivos, cuando se termine y se compile el proyecto, se van a transformar en un único archivo compilado que va a depender del tipo de proyecto que hayamos elegido. Como elegimos un tipo de proyecto de Windows Forms, al momento de compilar, este se va a transformar en un archivo ejecutable que luego vamos a poder ejecutar en la máquina que nosotros decidamos. Bien, vamos a hacer una revisión aparte de las otras opciones. Editar va a permitirnos editar texto dentro de los archivos del código fuente. Dentro de ver vamos a poder ver un montón de ventanas adicionales que iremos trabajando durante la cursada, ¿sí? Cada una de estas ventanas también las vamos a tener abiertas en momentos diferentes dentro de la pantalla, pero vamos a tener siempre las más importantes que nos van a ayudar al proceso de desarrollo. Dentro del proyecto vamos a poder trabajar con cuestiones relacionadas al proyecto, vamos a poder agregar componentes y agregar un montón de otras cuestiones. Dentro de compilar, esto va a ser el menú que utilizaremos para compilar nuestro proyecto. ¿Sí? Vamos a poder compilar, recompilar, limpiar nuestra solución de archivos que no necesitemos, de cosas que hayan quedado viejas, de cachés y demás. Y luego el menú depurar, que va a ser el menú que utilizaremos también para entrar en modo debug o en modo depuración, como hacíamos en C, para poder analizar el código paso a paso. Hay un montón de otras opciones, prueba, formato, analizar, herramientas, extensiones y ventanas que son más relacionadas, ¿sí? Desde analizar en adelante a lo que es el entorno de desarrollo y vamos a ir trabajando algunas de estas opciones también durante la cursada. Bien, vamos a ver cómo es la estructura inicial del proyecto que nosotros acabamos de crear, qué características tiene y luego vamos a hacer una revisión un poquito más detallada de las diferentes ventanas. Cuando creamos nuestro proyecto en blanco y abrimos y se abre el entorno, lo que vemos es, dentro del centro de la pantalla, un lugar donde vamos a ir teniendo todos los archivos que tengamos abiertos y que estemos trabajando. Esta ventana inicial, esta ventana central, tiene el nombre del archivo y vamos a ver también características sobre este archivo que nosotros estamos trabajando. La programación visual se basa en formularios y estos formularios, si bien están basados en código fuente, programados de la misma manera que programamos aplicaciones de consola, va a tener un componente de diseño, que es el que tenemos abierto, que es en donde nosotros podremos diseñar arrastrando y soltando componentes como queremos que sea nuestra ventana. Luego tenemos hacia la izquierda, en este caso, todo lo que es el cuadro de herramientas. El cuadro de herramientas van a ser todos los componentes que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro diseño de formulario.
Este cuadro de herramientas va a aparecer únicamente cuando tengamos en vista un formulario o un diseñador de formularios para poder operar. Fíjense que acá tenemos todo como un árbol que nos va a permitir filtrar y elegir tipos de controles que nosotros querramos agregar al formulario. Por ejemplo, un botón, un checkbox, ¿sí? Vamos a poder elegir una etiqueta, una imagen, un montón. Fíjense que hay un montón de componentes que vamos a poder utilizar y esto va a ser simplemente haciendo clic y arrastrándolo al formulario. Una vez que hacemos clic, lo arrastramos y lo soltamos, ahí se puso un botón que va a ser, fíjense, parte del diseño de nuestro formulario. Hacia la derecha, en este caso, y en esta instalación, tenemos lo que es el explorador de soluciones. El explorador de soluciones es un navegador que nos va a permitir navegar o explorar todos los proyectos y archivos que haya dentro de una solución. Como vimos inicialmente, vamos a cerrar todas las ramas del árbol, vamos a ver que tenemos una solución que tiene un único proyecto y este proyecto que está acá adentro es un proyecto de C# que se llama ejemplo IDE. Esta es la jerarquía inicial que creamos y les conté durante la primera parte de esta segunda parte del video. Bien, dentro del ejemplo IDE, que es el proyecto de WinForm, vamos a tener varias opciones, propiedades, referencias, vamos a tener un montón de archivos, por ejemplo, este archivo que dice appconfig, que es un archivo de configuración del proyecto, este archivo no lo vamos a tocar, en principio, pero básicamente lo que tiene es información sobre la versión del framework y demás. Luego vamos a tener archivos, por ejemplo, de formulario. Este archivo form1.cs, fíjense que tiene un iconito como un formulario, es el que tenemos en este momento desplegado en pantalla. Y además tenemos un archivo que se llama program.cs, que es el archivo inicial. ¿Sí? Este es el archivo que se va a ejecutar cuando le demos play al proyecto. Y fíjense que igual que funcionaba en C, tenemos algo que es main. ¿Sí? Este punto de entrada o main es lo que se va a ejecutar cuando nosotros le demos play al proyecto. Este program.cs entonces es el archivo inicial y este archivo nos va a permitir configurar todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto y se va a poder ejecutar. Luego veremos en detalle qué significa cada una de estas cuestiones, pero en líneas generales la primera parte es el uso de librerías. Estas librerías están organizadas en lo que se conoce como nombres de espacios. ¿Sí? Estos que están acá son nombres de espacios y estos nombres de espacios van a ser nombres que nosotros vamos a poder utilizar de librerías que ya existen, vamos a poder crear nuestras propias librerías y a partir de la palabra reservada using, que significa usando, vamos a poder utilizar todas las funciones que haya dentro de esas librerías. Fíjense que nuestro proyecto arranca con la palabra namespace, este es el nombre de espacios que nosotros definimos para nuestro proyecto, que le pusimos ejemplo IDE, y dentro de esto tenemos nuestro punto de entrada, ¿sí? Este punto de entrada va a estar agrupado en componentes. Estos componentes, en principio, se declaran automáticamente y se crean a partir de lo que es una palabra reservada de tipo class. Y luego nuestra función main, de la misma manera, ¿sí? que hacíamos en C. Void main significa que, en realidad, en este caso va a ser un procedimiento porque no devuelve nada, pero va a ser nuestro punto de entrada principal a la aplicación. Esta información, y este archivo se crea todo automáticamente al momento de crear nuestro proyecto. Bien, fíjense cómo yo elegí un archivo que no es de formulario. Este archivo me hizo desaparecer el cuadro de herramientas de la izquierda, justamente porque estoy trabajando con un archivo de código fuente. Volvemos al formulario, le doy doble clic y ahora sí veo el diseñador del formulario y veo todos los controles que son posibles de seleccionar y de utilizar. Tengan en cuenta que este formulario.cs, este archivo diseñador, en realidad es una representación gráfica de código fuente que es existente, digamos que existe en el proyecto, pero que es manejado automáticamente por el entorno de desarrollo. Si nosotros desplegamos este form.cs, vamos a ver que tiene otros archivos adentro, que estos archivos son automáticos, se manejan automáticamente y nosotros no tenemos que hacer nada porque son parte del formulario. Lo que si nosotros quisiéramos ver código fuente relacionado con el formulario, le vamos a dar al botón derecho y vamos a ver la opción ver código. Esta opción ver código nos muestra el código relacionado, ¿sí? con el formulario.
Lo mismo, si nosotros estamos parados en un código fuente, fíjense que ahora tenemos dos archivos abiertos, ¿sí? Uno que dice diseño y uno que no. El que dice diseño es el diseñador del formulario, y el que no dice diseño es el código fuente asociado a ese formulario. Podemos navegar, si tuviésemos las dos ventanas abiertas, haciendo clic, o podemos hacerlo a partir de la opción ver código en el diseñador, o botón derecho en el código fuente, y la primera opción que dice ver diseñador. Y ahí podemos intercambiar entre las dos vistas que tenemos para un formulario de Windows. Bueno, sin entrar en detalles sobre cuestiones de código, nosotros vamos a poder agregar controles, componentes, ¿sí? y un montón de cuestiones gráficas que nos van a permitir programar. Y estas cuestiones gráficas, como ven, lo arrastramos y lo soltamos, y cada vez que nosotros hacemos alguna operación sobre el diseñador del formulario, el entorno se encarga de hacer la configuración y de crear las cuestiones que son necesarias para que esto realmente se cree en un código fuente que va a ser mantenido automáticamente. Bien, vimos entonces nuestro cuadro de herramientas que aparece y desaparece con el diseñador del formulario. Vimos que todos los formularios tienen asociado un archivo de código fuente. Este archivo de código fuente luego lo exploraremos en clase y veremos cómo es la composición, pero vemos que siempre empieza con el uso de librerías. Fíjense que la última librería que aparece es system.windows.form. Esto significa que todo lo que utilizaremos dentro de esto vamos a poder hacer a partir de funciones que estén dentro del nombre de espacios windows.form. Siempre que vean la palabra system dentro de un using, ¿no? Using system, va a ser funciones propias del entorno de desarrollo y del Microsoft.NET Framework, ¿sí? Este system hace referencia justamente a librerías base del sistema. Vamos a tener librerías de texto, librerías de dibujo, un montón de librerías, ¿sí? Agrupadas en nombres de espacios. Bien, vemos acá que tenemos un código fuente y luego veremos más adelante en la cursada qué significan estas cuestiones que van a ser parte también del aprendizaje que estamos llevando adelante. Bien, vemos entonces, volvemos al diseño, vemos que tenemos un diseñador, tenemos algunos controles que hemos estado agregando, el diseñador nos permite ordenar y agrupar para que nos queden las cosas bien alineadas, nos hace una asistencia muy importante y esto nos ayuda realmente a que los formularios queden mucho más prolijos. La última parte que nos queda por revisar es la parte de propiedades, que está aquí abajo. Esta sección de propiedades se va a ir actualizando a medida que vayamos haciendo clic en distintas partes de la pantalla. Por ejemplo, si yo hago clic en el formulario, estas propiedades van a ser todas las propiedades que nos van a ayudar, ¿sí? A diseñar y a trabajar con el formulario. Fíjense que hago clic en el formulario y acá dice propiedades de Form 1. Form 1 es el nombre que nosotros le pusimos automáticamente al formulario. Fíjense que si yo hago clic en la etiqueta que arrastré anteriormente, ahora las propiedades son de la etiqueta. Si hago clic en el botón, las propiedades son del botón. Esto que dice propiedades son características de ese control que nosotros agregamos, ¿sí? Todos lo que tenemos en el cuadro de herramientas son controles de usuario y cada uno de estos controles de usuario tiene algunas características o propiedades que ayudan a utilizar mejor y a programar nuestro sistema. Entonces, podemos, a partir de estas propiedades, podemos ponerle un nombre, ponerle un color, ubicarlo dentro del formulario, definirle algunos comportamientos específicos. Pero, por ejemplo, empecemos con el formulario, hago clic en el formulario y busco dentro de toda la lista de propiedades que hay para ese control, todas las opciones que tenemos. Desde cambiarle el nombre, ¿sí? Que se llama Form 1, hasta, por ejemplo, ponerle un título, ¿sí? Vamos a ver que todos los controles de usuario tienen una propiedad que se llama text, de texto, está ordenado por orden alfabético, y vamos a ir a buscar, por ejemplo, la propiedad text del formulario, y esto es texto asociado al control de usuario. Esta propiedad text se va a poder cambiar desde la columna de al lado. Le vamos a poner un nombre y al darle Enter, fíjese que esa propiedad hizo que se actualice, ¿no? El nombre del formulario. Lo mismo con la etiqueta. Esta etiqueta o label, volvemos al principio,
vamos a poder ponerle un nombre. Este nombre va a ser el nombre que utilizaremos durante la programación, haciendo referencia a ese control. Y, por ejemplo, vamos a poder ponerle un color de fondo, ¿sí? Haciendo clic en Back Color, nos va a desplegar opciones de color que pueden ser personalizadas, ¿sí? Fíjense que yo puedo ir cambiándole el color de fondo. Que esto también, aparte de hacerse desde las propiedades, vamos a poder hacerlo desde código. Justamente porque estas propiedades son propiedades o características asociadas a este control, y este control internamente termina siendo una variable, y esa variable se va a poder trabajar y operar de manera programática, ¿sí? A partir de la programación. Pero vamos a poder elegir un montón de propiedades, tipos de borde, colores, ¿sí? Lo mismo, como les decía anteriormente, la propiedad text, que es parte de todos los controles, junto con otros controles adicionales, con otras propiedades adicionales que son parte de todos los controles de usuario, vamos a poder definirle un texto asociado al control, ¿sí? Una etiqueta, y le podemos poner un nombre. Lo mismo al botón. Este botón va a tener un montón de propiedades, entre ellas el nombre, el color, como les decía. Todos los controles tienen características comunes, y después cada botón va a tener propiedades o características que son particulares de ese botón. Pero tenemos que el color, el nombre y el texto son comunes, así que le puedo poner el nombre y el texto que yo quiera. Bien, ahí vimos entonces para qué funciona esta ventana de propiedades, de qué sirve, en donde vemos propiedades. Esta ventana de propiedades no solo son propiedades, sino también son eventos, ¿sí? Todos los controles de usuario, todos desde el formulario, las etiquetas, los botones, todos los controles de usuario tienen eventos, justamente, que son de interacción con el usuario. Entonces yo puedo hacer clic en un botón, puedo pasar el mouse por arriba de la etiqueta, puedo arrastrar y soltar, puedo mover el tamaño, cambiar el tamaño. Todas estas acciones, ¿sí? Se van a poder configurar y vamos a poder programar qué es lo que queremos que suceda a partir de determinado evento. La programación gráfica o la programación visual está centrada en eventos. Es necesario manejar eventos para poder programar el comportamiento de nuestro sistema. Por lo tanto, el manejo de los eventos lo vamos a ver también a partir de la ventana de propiedades. Si nos fijamos, por ejemplo, hago clic en botón, y acá vamos a ver algunos iconitos. Uno va a ser propiedades y otro va a ser eventos, ¿sí? Propiedades y eventos. Estos dos iconos son los que nos van a permitir cambiar, ¿sí? El comportamiento de esta ventana de propiedades para ver si vemos las propiedades de los controles o vemos qué eventos tienen los controles. Y también los vamos a poder mostrar ordenados alfabéticamente u ordenados por categorías. Fíjense que tenemos ahora los eventos ordenados por categorías, o lo podemos mostrar ordenados alfabéticamente. Así que los dos primeros iconos son de ordenamiento y los dos segundos son o propiedades o eventos. Esto nos lleva a la conclusión de que todos los controles de usuario tienen estas dos cosas principales: propiedades y eventos. Si nos fijamos dentro de la categoría eventos, vamos a poder ordenar alfabéticamente y ver una lista de todos los posibles eventos que tiene este control button o botón, ¿sí? Fíjense un detalle, ¿sí? Acá arriba, cuando nosotros elegimos el control, nos pone el nombre del control y nos pone dentro de qué nombre de espacios está ese botón: system.windows.forms, ¿sí? Este botón es el nombre genérico que hace referencia a todos los botones que vamos a poder utilizar. Está dentro de este nombre de espacios, system.windows.form, y va a tener un nombre. Todos los botones que yo agregue, yo puedo agregar un montón de botones, todos los botones van a tener cada uno un nombre diferente, ¿sí? Ven las propiedades que va cambiando, pero todos están dentro del mismo nombre de espacios. Este mismo nombre de espacios, system.windows.form, el último componente justamente es todas las funciones de los botones. Como vemos, vamos a ir a ver el código fuente del formulario y vamos a ver que está importado el nombre de espacios system.windows.form, y esto justamente hace que podamos utilizar, ¿no?, botones dentro del formulario. Tengan en cuenta
que esto es automático. Cuando nosotros creamos el proyecto ya nos creó toda esta configuración. Simplemente lo muestro para que se entienda un poquito más qué significa cada una de estas cosas. Ahora bien, cuando hacemos clic en el control que queremos, nos paramos en la categoría de eventos y vamos a poder elegir el evento. Automáticamente nos posiciona con el evento por default. ¿Sí? El evento por default del botón es el clic. Pero tenemos un montón de otros eventos. Por ejemplo, cuando el color del fondo cambia, cuando arrastramos algún control o algún componente dentro del control, cuando entramos, cuando apoyamos el mouse, cuando cambiamos la tipografía, cuando hacemos clic, cuando tocamos una letra, cuando entramos con el mouse, cuando salimos, hay un montón, ¿sí? Mouse down, mouse enter, mouse hover, todos estos eventos son eventos que se dan lugar en un momento determinado. Por ejemplo, cuando yo posiciono mouse hover, hover, dice, y ahí explica, tiene lugar cuando el mouse permanece quieto dentro del control durante un tiempo. Es decir, que cuando yo apoyo el mouse, se va a disparar ese evento. Lo que nosotros tenemos que hacer es agregarle una función que vamos a programar nosotros para que dé lugar, ¿sí?, a la ejecución de ese evento. Vamos a pararnos en el evento click, que es el principal del botón. Fíjense que ahora a la derecha nos da un espacio para poder escribir. O bien elegir una lista de funciones que ya estén programadas, que ahora no tenemos ninguna, o simplemente dándole doble clic a la segunda columna, nos va a abrir el evento por default. Si yo le doy doble clic, ahora lo que hizo es crearme una función automáticamente, ¿sí?, que va a ejecutarse con el evento click. Fíjense entonces que ahora tenemos este control, si yo le doy doble clic, asociado a esta función. Button 1 es el nombre del control y click es el evento. Todo esto es automático, como vimos, simplemente nos creó una función para que nosotros programemos cuando se da lugar a ese evento, ¿sí? También podemos crear los eventos haciéndole directamente doble clic en los controles. Con la diferencia es que si le hacemos doble clic directamente sin elegir el evento, va a crearnos el evento que es por default. Cada control tiene un evento por default. Entonces, si hacemos doble clic en botón 2, ahora nos creó una función button 2-click, que es el que nos va a permitir controlar el evento click de este botón. Fíjense que acá tenemos un conjunto de funciones y todas estas funciones que vamos a ir agregando están dentro de un componente que es form1, que es el componente formulario, ¿no? Como jerárquicamente el formulario contiene todas estas funciones. Volvemos al diseñador, ¿no? Volví directamente haciendo doble clic en el archivito del diseño. Y lo que vamos a hacer para cerrar esta parte del tutorial es agregar un poquito de código, ¿sí? Vamos a agregar un poquito de código en el evento click del botón este más grande. Y esto va a ser Message Box. Message Box es un cuadro de texto que nos va a mostrar en pantalla. Fíjense que yo empecé a escribir y a medida que empecé a escribir, el sistema me fue sugiriendo un montón de opciones, ¿sí? Esto también quería mostrarlo en el tutorial porque justamente es lo que tiene fabuloso también el entorno de desarrollo o el IDE de .NET, que nos ayuda a programar y nos asiste en base a lo que necesitamos. Yo escribí Message Box. Acá nos pone un montón de opciones, cada una de estas opciones con un icono distinto, ¿sí? Estos iconos representan cuestiones particulares, pero por el momento no son relevantes, pero sí sabemos que Message Box es justamente lo que vamos a necesitar. Entonces hacemos clic acá y nos dice, muestra una ventana de mensaje, también conocida como cuadro de diálogo, que presenta un mensaje al usuario, etcétera, etcétera. Vamos a usar esto. Este Message Box ya nos lo pintó con un color. Vamos a poder acceder a esa llamada abstracción de un conjunto de código que representa un cuadro de texto. Y con punto vamos a acceder a un conjunto más de funciones que va a tener ese cuadro de texto. Estas funciones, vamos a elegir la función show, que justamente es la que nos va a permitir mostrar en pantalla. Esta función show, le vamos a agregar, entre comillas, un texto. Y vamos a cerrar nuestra instrucción con un punto y coma. Con esto ya creamos un cuadro de texto
que le indicamos que lo muestre y que muestre este texto. Cambia un poco la estructura de la programación, si bien la sintaxis del lenguaje es muy parecida, pero vamos a ir viéndolo durante la cursada. Ahora que tenemos programado nuestro primer evento de nuestro control de usuario, vamos a iniciar. Al darle iniciar, esto se va a compilar automáticamente y se va a ejecutar nuestro formulario, que es el que acabamos de crear. Fíjense que si le doy clic en un botón, automáticamente se ejecutó esa función y salió nuestro mensajito Hola Mundo. Con esto vimos casi todo lo referido a lo que es esta primera introducción al entorno de desarrollo, ¿sí? Este Hola Mundo es parte de Windows, ¿sí? Es parte de lo que es la API de Windows o las funcionalidades de Windows que nosotros las estamos manejando con una función, ¿sí? En C#. Bien, podemos cerrar nuestro formulario. Al cerrar nuestro formulario se cierra la aplicación y vuelve, ¿sí? A iniciar para poder seguir programando o seguir jugando, ¿no? Trabajando o en este caso investigando cómo funciona. Nos quedan dos cosas por ver. Uno es el tema de la depuración o el debug y otro es la estructura de archivos que se genera cuando yo compilo. En primer lugar, para poder trabajar en debug o en modo depuración, vamos a seguir manteniendo el esquema de puntos de interrupción como veíamos en C. ¿Sí? Vamos a poder elegir en qué línea de código queremos hacer un punto de interrupción. Elegimos la 22 y ahí pusimos un punto de interrupción. Y luego, para asegurarnos que podamos hacer depuración de esto, tenemos que asegurarnos que este combo de acá esté en debug, diga debug. Tenemos varias opciones, tiene que decir debug. Ahora sí, cuando le damos iniciar a nuestra aplicación y yo le dé clic acá, en el botón, automáticamente paró en esa línea que yo le puse la interrupción y ahí vemos cómo, ¿no? El clic del botón se maneja con esta función. Le damos continuar, ¿sí? Acá podemos ir paso a paso, esto como veíamos en C, ¿no? Ir paso a paso en las líneas, entrar a la función y demás. Por el momento vimos cómo acceder al modo de interrupción y con continuar, continúa la ejecución del formulario y muestra el mensajito. Bien, por último, hacemos una revisión general de qué sucede cuando nosotros compilamos. Y básicamente esto lo que hace es crear dentro de nuestra carpeta de proyecto una carpeta donde vamos a tener nuestros compilados, ¿sí? Entonces, para acceder a esa carpeta podemos hacerlo viéndolo las propiedades del proyecto, ¿sí? Cuando yo hago clic en un proyecto, ¿sí? Acá me muestra las propiedades del proyecto y acá me dice cuál es la carpeta del proyecto. Esta carpeta de proyecto la podemos navegar desde nuestro explorador de archivos de Windows o podemos acceder desde, fíjense si nosotros nos paramos en el proyecto, le damos botón derecho y acá podemos buscar una opción que dice abrir carpeta en el explorador de archivos y al hacer clic acá nos va a navegar a nuestra carpeta de proyecto. También acá podemos compilar nuestro proyecto, podemos limpiar, podemos hacer un montón de cuestiones relacionadas con el proyecto, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar la opción abrir carpeta en el explorador de archivos. Al hacer clic acá nos abre nuestro navegador dentro de la carpeta de proyecto, fíjese que es ejemplo IDE, y dentro de la carpeta bin, binarios, va a haber una carpeta que es debug, justamente porque nosotros recién lo ejecutamos en modo debug, y acá vamos a tener los archivos de compilación, ¿sí? Acá tenemos nuestro ejemplo IDE, que es nuestra aplicación, fíjense que si yo lo ejecuto, se abre el programa que acabamos de hacer anteriormente, le doy clic y nos muestra un mensajito, hola mundo. Esta carpeta se va a ir actualizando cada vez que nosotros compilamos y vamos a poder de ahí, a partir de acá, llevar nuestro programa a otra máquina o ejecutarla fuera del entorno integrado de desarrollo. Bien, con esto hicimos una revisión general de lo que es el entorno de desarrollo, vimos cómo es la estructura básica del código que trabajaremos durante la cursada, vimos lo que es el diseñador, nuestro cuadro de herramientas y a partir de acá vamos a poder empezar a trabajar con todos nuestros tutoriales, con todos nuestros trabajos prácticos y laboratorios. Recuerden siempre grabar los cambios. Los cambios los van a poder guardar archivo por archivo de los que estén abiertos, dentro del icono guardar y ahí justamente con el
que tiene solamente un disquito, va a guardar el archivo abierto, y si no, la opción guardar todos, que va a guardar todos los cambios de todos los archivos que estén abiertos. Con esto nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima clase y en nuestro próximo tutorial.